Hola, bienvenidos al canal Cosmovisión de la Maga. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Y el día de hoy vamos a tocar el tema despersonalización álmica. La razón por la que toco este tema es porque quiero mostrarles la visión amplia de la gravedad a la que pueden llegar las acciones de estas personas que se quieren considerar guías o chamanes o demás de manera sin responsabilidad, y cómo sus acciones que solamente quieren conllevar a ellos un beneficio monetario o un beneficio de tener atención o un beneficio de tener poder, en la gravedad en la que pueden afectar a las personas allá afuera, haciendo estos rituales y específicamente con plantas ancestrales. Empezamos primero con el concepto. La despersonalización álmica es el estado en el que tu alma se vio fracturada por un evento impactante en el que pierdes la conexión con esta. En este capítulo voy a empezar primeramente con los ejemplos y ya de ahí vamos a empezar a agarrar el contexto de esta idea. Hay dos vínculos directos míos que vivieron despersonalización álmica. Uno de ellos, como les conté en el video de medicina ancestral, fue a través de una ceremonia de ayahuasca. La historia de esta persona es de él se metió a este mundo de las plantas ancestrales, de este mundo espiritual, de todas estas prácticas y demás. Y esta persona en su camino de querer saber más, o sea, más que de sanación, esta persona lo hacía como para saber más, ¿saben? Como para ir más allá. Entonces, pues, fue a varias prácticas, hizo de todo y demás, hasta que un día se topa con una ceremonia, pues esta ceremonia, ¿no? De que era con, hasta él mismo me lo llegó a contar, y que fue una experiencia como muy dura, o sea, la persona que lo guió era una persona súper X, o sea, desabrida, sin higiene, o sea, como que desde ahí estaba el foco rojo. Pero tengo entendido que otra persona que había detrás era como una persona muy dura, como muy oscura o así, la que, la que estaba detrás de ese guía. Entonces, al momento de que él consume esta planta ancestral, ya lo había hecho anteriormente, por eso lo hizo también como con cierta confianza, ¿no? Con ese, bueno, sí, inevitablemente descuido, porque como ya había ingerido esa planta antes, pues creyó que la experiencia iba a ser lo mismo, parecida. El detalle aquí fue de que esta persona, esta guía de esta ceremonia, además de ofrecerles la toma de la ayahuasca, también les dio drogas, les dio cápsulas de drogas para que las combinaran con la ayahuasca y que la experiencia fuera más trascendental. Así es como lo vendió esa persona. Y lamentablemente este vínculo directo pues cayó en la trampa, o sea, al no tener esta cierta precaución, este cierto discernimiento, estas cosas son las que pueden llegar a pasar. Y al momento de que tuvo su viaje, fue una fracturación total de su mente, de su cuerpo, de su alma, emocional, en todos los sentidos, hasta que no solamente fue una despersonalización humana, de que pierdes el sentido de la realidad o que te sientes ajeno a ti mismo, sino de que fue tan fuerte de que le fracturó y le partió el alma, y tuvo esto a lo que yo le llamo despersonalización álmica. Perdió el contacto con su alma y esta persona se quedó en un limbo por mucho tiempo. Ya no conocía la realidad. Creo que los que han vivido esta experiencia de plantas ancestrales me van a poder entender todavía más de cómo estas experiencias te llevan a tal punto que cuando ya regresas como que te sientes ajeno a todo. Cuando es una buena práctica, no ajeno en el más sentido, sino de que ya puedes verlo desde otras perspectivas, como que ya te sientes ajeno de todo ese tumulto y puedes verlo para después de estructurarlo y poder cambiar y sanar y lo que conlleva. Pero cuando son prácticas fracturadas, así te quedas, o sea, en vez de tenerlo roto y verlo así como tú por fuera, tú estás completamente roto y todo está roto. Tanto lo que estás viendo como tú por dentro y como tú en alma. Entonces, sí fue una experiencia muy dura para esta persona. Él, de hecho, sí me contó cómo fue todo su viaje mientras estaba en la ceremonia, pero esa no es, de eso no se trata esta historia, sino de que qué es lo que pasa cuando se acercan a personas irresponsables o personas que están haciendo todo desde una visión fracturada, estas prácticas. Y esta persona pues le tomó muchísimos años, no sé cuántos años, creo que nunca especificó sobre eso, pero sí fueron varios años para que pudiera volver a
a recuperarse, a agarrar el sentido de la realidad, a volver a empezarse. Y fue tan fuerte la experiencia como que de plano ya fue de que no, ya no quiero buscar más, ya no quiero saber más, quiero quedarme en la tranquilidad de esta realidad que ya empecé otra vez a ver, a ser parte de, y pues se generó este miedo, ¿no? De ya no avanzar de una manera exponencial en la vida y quedarse en lo seguro inevitablemente pues por esta experiencia tan fuerte, ¿no? O sea, completamente natural que ya no quisiera irse más allá después de una experiencia tan fuerte y cambiante para su vida, ¿no? Y la manera en la que esta persona pudo salir de eso fue gracias a que se volvió a conectar con la tierra, ya nunca se volvió a meterse en prácticas fuertes de medicina ancestral, ya lo máximo que te llegó a acercar fue al cacao, y ya era pedir mucho, ¿no? La verdad, para esta persona. Y de que se empezó otra vez a acercarse, pero digo, prácticas suaves, a estar en conexión con la tierra, a a estar en sensación con la realidad, a volver a conectarse con la realidad, esto, siento que eso, o sea, conectarse completamente con la naturaleza y con la tierra fue lo que le ayudó a volver a sentarse, a volver, ¿no? A volver a sí mismo y de que aunque tuvo que pasar muchos años se pudo volver a recuperar álmicamente y como persona. Y diría, o sea, de ese momento ya fueron de verdad muchísimos años y yo siento que después de tantos años, hasta apenas porque esta persona realmente te está permitiendo vivir la vida en el presente de manera más exponencial, de manera más mágica, pero sí tuvo que pasar muchísimos años, la verdad fue muchísima fuerza de voluntad para que esa persona pudiera salir de eso. Pero son muchísimas malas historias que no pudieron salir de eso. Otro ejemplo de una persona de un vínculo directo que tuvo despersonalización álmica fue esta persona que le sucedió como por sí mismo, ¿saben? O sea, esta es una persona que solito naturalmente pues canalizaba transmisiones y demás y todo. Pero la experiencia que vives multidimensionalmente es como si la estuvieras viviendo aquí, ¿saben? Es como decir, si esta es tu realidad, esto que estamos viendo, tocando y sintiendo, es como vivir todas esas cosas allá afuera igual de reales que tú. Entonces ahí se enfrentó como que a varios retos en estas dimensiones y demás, a retos y pruebas muy fuertes, muy fuertes. O sea, si aquí en la experiencia humana vives cosas muy fuertes, allá fuera en lo dimensional, fuera de esta tierra, o sea, las cosas allá son cosas inexplicables. Entonces esta persona pues vivió tantas cosas tan fuertes del otro lado que tuvo esta despersonalización álmica, fue tan fuerte de que literalmente él vio cómo se había fracturado álmicamente, ¿no? De que cuando me cuentan su historia y demás, yo le dije, es que tú viviste una despersonalización álmica, eso fue lo que te pasó, porque literalmente esa persona pudo ver cómo su ser se había fracturado, de que real, como un espejo de que se quiebra, aquí veía pedacitos de él y vio una realidad así en el que se había fracturado completamente esa persona. Ya no sabía si estaba allá, ya no sabía si estaba acá. Fue una experiencia muy fuerte y les digo, a él le pasó de manera, les digo, como por su cuenta, sin haber estado en contacto. De hecho, esta persona ni siquiera nunca estuvo en contacto con plantas ancestrales. A mí lo que se me hizo como muy mágico de esta persona de que él, por mucha fuerza de voluntad también y porque pues siento que si otra persona lo hubiera vivido, no creo que lo haya podido soportar. Y él, pues, con pura fuerza de voluntad pudo salir de eso, de esa despersonalización álmica. Y la mejor manera en la que pudo hacerlo fue conectarse con la naturaleza, conectarse con la tierra. Y a él me gustó mucho de que lo que él hizo fue conectarse con el mar. O sea, estas personas como ya son, les digo, ya han tenido como esta trayectoria dimensional y su sabiduría es muy diferente a la del humano y las cosas que ven y cómo las perciben y las que vivieron son muy diferentes. Se me hizo muy bonito porque él sabía su propia respuesta de que después de haber vivido esta despersonalización álmica, lo que él hizo fue de que, hasta él me lo dijo, de que yo lo que necesito es ir al mar, conectar con el mar, conectar como con este elemento ancestral, primitivo y eterno, ¿no? Que ha estado desde hace milenios de años aquí en la tierra. El agua, ¿no? La verdadera agua, el agua natural, el agua de mar. Entonces esta persona se emprendió en su viaje del héroe, en su viaje de sanación,
Y fueron muchos meses, ¿no? De que se fue al mar y allí encontró esa tranquilidad, esa estabilidad, esa manera de volver a encontrarse consigo mismo, a enraizarse, de volver a repararse, de volver a juntar todos sus pedacitos y volver a convertirse en el mismo. Su historia se me hace muy, muy bonita. Les digo, son dos historias que yo conozco de despersonalización ánica, tanto de alguien que lo vivió, pues ahora sí que de manera individual, sin un tercero, y cómo le pasó a este otro vínculo por un tercero y por estas malas prácticas que hacen allá afuera. Y también, o sea, yo escuché una historia que ya no lo recuerdo muy bien, pero lo escuché a otra persona contando la anécdota de otra persona, de que, bueno, o fueron varias personas que se acercaron a una persona que, sin cero historial o trayectoria purificada y clara detrás, estuvo haciendo estos servicios y fracturó a muchas personas y las llevó a despersonalización. Yo, en mi visión, yo siento que hasta los llevó, les digo, hasta el extremo de la despersonalización ánica. Fueron personas que no tenían ningún desequilibrio mental y los llevó hasta el punto de dejarles, ¿cómo se llaman? Hasta el punto de dejarles bipolaridad, hasta el punto de fracturarles la psique. Y les digo, puede llegar a ser muy peligroso. Ahorita estamos en un momento en el que lo que yo les aconsejo es que respeten a las plantas, las dejen en paz y ustedes se enfoquen en utilizar métodos manuales, orgánicos y naturales para que ustedes estén bien. Y también a recalcar que si ustedes se enfrentan o saben de alguien que se ha enfrentado a una despersonalización álmica, por la razón que tú quieras, o no tal vez no solo hasta ese punto, a lo mejor alguien vivió algo tan fuerte que lo llevó al punto de tener una despersonalización álmica, que la mejor manera de que estas personas puedan volver es a través de la naturaleza, de volver a conectar con diferentes métodos con la tierra, con diferentes métodos de que se vayan con elementos ancestrales y primitivos, como se acercan a estos elementos naturales, ¿no? Estos elementales, al agua, al fuego, al aire, a la tierra, que se acerquen, de que se conecten muchísimo, especialmente con la tierra y con el agua, que es lo que nos va a ayudar a enraizarse. La tierra para enraizarse y el agua para fluirse, para volver a completarse a sí mismo todos sus pedacitos. Siento que hay mucha gente allá afuera que realmente se pudo haber salvado, que realmente pudieron haberse reconstruido a ellos mismos, poder reconstruir su vida, pero es mucha información que a lo mejor no está muy al alcance de todos, ¿no? O de que a lo mejor en el contexto en el que están, pues no se sabe, pero por eso hago este video para que ustedes lo sepan, para que ustedes aconsejen a estas personas con despersonalización álmica de que puedan, que se acerquen a la tierra, que se acerquen al agua, que se acerquen al mar, que se acerquen a los bosques, a los ríos, a los lagos, y poco a poco y con muchísima ayuda de lo que necesiten, junto con estos elementales, más mucha ayuda de por medio, pueden volver a restaurarse y volver a ser ellos mismos. Siento que este es un concepto que ya se tiene que hablar porque muchas personas lo han pasado, les digo, ya sea por un evento muy traumático, ya sea por un mal servicio de ceremonias de plantas ancestrales o por cualquier otro tipo de detonante. Entonces, pues me da mucho gusto tenerlos aquí. Espero que esto les sirva a ampliar su visión o si ustedes pasaron por una despersonalización dinámica que nos cuenten cómo fue para ustedes y cómo lo pudieron resolver. Y también acerca de sus muchos seres queridos, en quienes que tengan, o sea, de verdad sé que son muchos seres queridos, si tienen una red de apoyo, de verdad aprovechenla, o así sea una sola persona o una corriente de pensamiento, apóyense en lo que tengan en sus manos y van a ver que con mucha ayuda y con la ayuda de los elementales ustedes pueden volver a ustedes mismos. Eso sería todo. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.